Muchas gracias, Julio. Y bueno, el que va a terminar de dar la charla, que es fantástica, de verdad, no soy yo, sino es mi colega y amigo, el doctor Marcos Meseguer, el cual nos va a hablar del IDAScore y el futuro, que ya no futuro, sino presente, de todos los estudios de inteligencia artificial y demás. Todos lo conocéis de los diferentes congresos y es el que últimamente en estos congresos, concretamente en Brasil, me lleva un poco por el lado saludable, ¿no? No todo es ciencia y luego fiesta, que también, sino también un poquito de deporte, ¿no? Un poquito, Marcos. pero no mucho, sin abusar. Gracias, Marcos. Bueno, gracias Nasser por la introducción y gracias a todos por estar aquí. La verdad que el sitio es espectacular y además sé que tenéis mucha hambre y tenéis la comida ahí al lado, con lo cual aún se va a hacer esto como más duro. Pero bueno, espero que os divierta la charla, que aprendáis algo, los que no seáis embriólogos, y, porque muchos de los embriólogos esto ya lo conocéis. Pero bueno, lo que me pidió Igenomics y VitoLife es que hablara de nuestra experiencia clínica utilizando el IDAScore. No voy a dar una charla alrededor del tema de la inteligencia artificial, con el que estamos trabajando mucho en Valencia, sino más en particular de una herramienta de uso clínico que está basada en la inteligencia artificial, como es el IDAScore. Entonces, aquí tenéis un poco la agenda. Parto de la base de este artículo que publicamos el Grupo de Interés de la ESRE sobre lo importante que es a la hora de introducir una nueva tecnología seguir una serie de pasos que nos ayuden a que no fracase, que funcione correctamente, que sepamos utilizarla bien. Y estos pasos, estas normas que en principio se pensaron para introducir la tecnología del time-lapse, también las podemos ir asociando a cualquier nueva herramienta que podamos utilizar en el laboratorio. Porque incluso con el caso del IDAScore, que es una herramienta de automatización, necesitamos familiarizarnos y saber darle la aplicación adecuada, y aquí hemos estado hablando del ERA, para poder después darle una utilidad clínica y, evidentemente, comprobar que funciona. Entonces, dicho sea esto, os voy a hablar un poco de nuestra experiencia y la transición a herramientas de uso en time-lapse en la rutina diaria, porque os puse aquí un vídeo que refleja el tiempo que podíamos llegar a dedicarle a los embriólogos si quisiéramos analizar todo el proceso del desarrollo embrionario e incluso centrarnos en detalles particulares que ya empiezan desde el momento que se forma el cigoto y que ya vemos los pronúcleos, que los pronúcleos aparecen en un sitio, van hacia otro, tienen un tamaño distinto, no aparecen todos al mismo tiempo y podemos incluso, utilizando las herramientas de dibujo que tiene el EmbryoScope, el EmbryoViewer, pues hacer una serie de mediciones de exactamente dónde me aparece el pronúcleo y dónde me desaparece. Ese es un ejemplo de las 1001 historias y variables que podría analizar yo en el EmbryoScope y que potencialmente podrían tener valor diagnóstico. Y, de hecho, estas que están midiéndose ahí, que hay un embriólogo que está dedicándole bastante tiempo, nos sirvieron para elaborar un modelo de selección embrionaria basado en la inteligencia artificial con redes neuronales, que al final no es que sea inteligencia artificial, sino que hacemos un análisis un poco más complejo donde generamos muchísimas variables por embrión y que las intentamos combinar para generar un modelo diagnóstico. Entonces, este es un ejemplo de que si yo como embriólogo quisiera evaluar, y de hecho sé que muchas clínicas lo hacen, incluso con controles de calidad, todos los eventos del desarrollo embrionario, utilizando la tecnología del time-lapse, primero tendría que tener una especie de consenso interno a la hora de hacer las anotaciones y después es un proceso que lleva su tiempo. En este caso, pues se nos ocurrió pensar que si quisiéramos analizar de manera detallada muchos aspectos del desarrollo, ahí incluso estamos midiendo, estamos identificando blastomeras del trofectodermo y les estamos dando la oportunidad de que se dividan para medir la duración del ciclo celular de una célula del trofectodermo, porque es cierto que hasta ahora no se había hecho y pensábamos que podría tener un valor diagnóstico. Y una vez ya tenemos el blastocisto finalmente expandido, pues podemos hacer mediciones de cuál es su diámetro final, cuál es el grosor de la zona pelúcida, hacer mediciones del área de la masa celular interna. O sea, como os podéis imaginar, la cantidad de variables puede llegar a ser infinita. Y desde el punto de vista
del embriólogo, una fuente de información, de conocimiento, de formación, de docencia, que por ejemplo hemos hecho, que se ha implementado en ASEVIR gracias a toda la información que hemos ido recopilando estos años de evaluación del desarrollo. Entonces ahí pues sigue dedicándole tiempo, jugando con los planos focales, pues ahora mismo está dibujando, está haciendo una medición del diámetro final del blastocisto, que además es una herramienta o es una medición que realmente tiene valor diagnóstico, nos ayuda incluso a distinguir blastocistos con mayor o menor potencial de implantación o el área de la masa celular interna. Bueno, esto es una anotación manual y sin duda su aplicación técnica existe y nos interesa. Lo mismo os he traído aquí de otro fenómeno que creo que es súper interesante, al que llevamos dedicándole bastante tiempo, que hay una tesis doctoral ya hecha analizando el comportamiento del blastocisto desde que se desvitrifica hasta que se transfiere, que son 4 horas, utilizando el embrioscope, donde podemos también evaluar desde nuestro punto de vista como embriólogos muchísimas variables que tienen relevancia, que podrían tener relevancia en el diagnóstico. No todos los blastocistos se comportan igual al desvitrificar, no todos respanden a la misma velocidad, no todos tienen el mismo grosor final de la zona pelúcida, ni el mismo grado de expansión, ni se respanden a la misma velocidad. Y esas observaciones que vienen también de explorar la curiosidad del embriólogo tienen un valor diagnóstico para identificar blastocistos que, teniendo la misma morfología, pueden implantar más o menos en función de su comportamiento. Entonces, es otro ejemplo de un tiempo dedicado post-desvitrificación que podría tener valor diagnóstico. De anotaciones manuales y de exploración de variables, vinimos a una técnica, un sistema de clasificación de embriones que se llama el KIT-Score, que también está basado en la inteligencia artificial, con una visión de la inteligencia artificial muy interesante, porque nos permite que todas esas anotaciones que estaba haciendo de manera manual el embriólogo se puedan hacer semiautomáticas y, por lo tanto, ahorrarnos tiempo o ganar en precisión. Y fruto del estudio del KIT-Score, pues os presento este trabajo que acabamos de publicar en el Human Reproduction de Lorena Bori, que es una de las doctorandas que está en el equipo. ¿Qué diferencias tenemos utilizando el KIT-Score respecto a las anotaciones manuales anteriores? Bueno, básicamente que ahora el embriólogo tiene una sugerencia de un evento que ha ocurrido durante el desarrollo embrionario y lo único que tengo que hacer es confirmarlo. Y dependiendo de mi grado de exigencia, por lo menos la decisión que tomamos nosotros en Valencia es directamente asumir todas las anotaciones que hace el Guided Annotation sin cambiarlas. O sea, las asumíamos de base porque lo que queríamos era valorar si el KIT-Score, en este caso, tenía capacidad diagnóstica. Entonces, las anotaciones son semiautomáticas, pero nosotros asumimos que ese valor es cierto. Y con estas anotaciones semiautomáticas tenemos un score de cada embrión de 1 a 9,9. El score está basado en la versión 3, que es la última del KIT-Score que ha existido, y de hecho muchos de los usuarios de Embryoscope aún la siguen teniendo, los que no han hecho la transicionalidad score. Está basado en 6 variables morfocinéticas. Y después, por otro lado, que es algo que cuando yo lo vi a mí me alucinó muchísimo, directamente te valora la calidad del trofoctodermo y la masa celular interna. Te la sugiere y tú la confirmas. Es decir, que ya es una herramienta de inteligencia artificial que de manera automática, en este caso semiautomática, te identifica los eventos del desarrollo embrionario y además ya te sugiere la morfología del blastocisto. Y con eso generas un score. Obviamente, desde el punto de vista de la clasificación o de la selección embrionaria, es mucho más intuitivo y mucho más preciso. Porque si vamos a ASEVIR, que para mí es la mejor clasificación del mundo, después de ir por muchas partes del planeta y ver lo compleja que es la clasificación morfológica y cómo la hemos simplificado aquí en España, la clasificación ASEVIR te da mis 4 categorías, pero aquí puedo afinar más con esa puntuación. Entonces, desde el punto de vista práctico, el proceso de selección es mucho más rápido, porque directamente, si asumimos que las anotaciones son correctas, tengo un score de puntuación y pongo el embrión con puntuación más alta. Del estudio de aplicar el KIT-Score en la rutina clínica en nuestra clínica de Valencia. Aquí tenemos una embrióloga de Valencia, Arantxa Delgado, que hemos estado utilizando durante 2 años en la rutina clínica. Pues bueno, analizamos nuestro programa de transferencias. Tenemos la suerte para analizar los resultados, que más del 90%, ahora prácticamente un 99% de los casos es transferencia de un embrión. Y entonces comprobamos por los valores de KIT-Score, los embriones que implantaban y no, que los que dejaban un niño en casa o no. Como veis ahí es un estudio que está basado en más de 12.000 embriones, de los cuales 2.000 se transfirieron. Y lo primero que vimos respecto a una puntuación semiautomática es que los valores de KIT-Score eran más altos en los embriones que implantaban que los que no. Y también
eran más altos en los embriones que generaron un niño en casa. Y después, bueno, la distribución de los valores de Kids-Score, como veis ahí, es relativamente heterogénea. Y teníamos valores de Kids-Score altos en no embarazos y también bajos en embarazos o en niños. Si clasificamos, simplificamos un poco, o sea, hacemos como unas categorías del Kids-Score en rangos de números. Como veis ahí, la gran mayoría de los embriones tienen valores de Kids-Score por encima de 5, es decir, que es un score optimista, pero también es verdad que estamos hablando de embriones que se transfieren, que se supone que son de buena calidad. Pues vosotros veis ahí una asociación clara y directa entre los valores del Kids-Score y la probabilidad de que el embrión genere un embarazo, una implantación, un embarazo evolutivo o un niño en casa. O sea, hay una asociación directa en ese proceso. Y después lo que hicimos, porque Carlos está hablando de los estudios retrospectivos y lo que se tienen que tener en consideración, que no son verdad absoluta, pero son extremadamente útiles, especialmente, bueno, esto es un Human Reproduction, si nos lo dejaron publicar, no debería ser tan malo. Pero son importantes porque en una casuística muy grande podemos sacar conclusiones importantes. Entonces, en este caso, lo que hicimos, como tenemos una población heterogénea, pues hacemos un análisis multivariable e intentamos cuantificar el efecto que tiene el Kids-Score en el resultado clínico. En pacientes en general, en pacientes del programa de donación, que aquí en España hacemos mucho, en pacientes del propio y en pacientes del programa de PGTA. Bueno, entonces, lo que pudimos fue cuantificar, es decir, por cada unidad superior que tenemos del valor del Kids-Score, tenemos una probabilidad de implantación o de niño en casa que se multiplica por 1.3, 1.2, dependiendo del tipo de procedimiento. Veíamos, diríamos, un efecto más evidente en los ciclos de propio que en los ciclos de ovodonación, pero curiosamente, y después veremos el resultado con el IDA-Score, no vimos una asociación entre la probabilidad de implantación y el valor del Kids-Score en los embriones que venían del programa de PGTA. El motivo detrás, que discutimos con VitoLife, es que el algoritmo está basado en variables como el tiempo de blastulación, que sin duda está afectado por, en nuestro caso en Valencia, que hacemos el assisted hatching en día 3. Dicen, si lo hicierais en día 5, pues probablemente ese cambio en el tiempo, consecuencia de una anotación automática, podría reflejarse en el resultado y por eso no lo veis. Podría ser. Bueno, entonces, esa fue nuestra experiencia con el Kids-Score. Nos vino el IDA-Score, empezamos a probarlo. Actualmente no os lo voy a poder presentar aquí, pero estamos trabajando con prácticamente 15.000 embriones transferidos de IDA-Score que hemos podido analizar retrospectivamente desde que tenemos el EmbryoScope en la época de los dinosaurios, cuando empezamos a utilizarlo. Y de los resultados que os puedo contar ahora, que son datos que hemos presentado este año en el Congreso vamos a presentar en el Congreso de la SRM la semana que viene en Los Ángeles. Bueno, os lo cuento aquí. Lo primero es que a ver si el vídeo funciona, que yo creo que sí. Lo primero es que el IDA-Score es un sistema de clasificación totalmente automático, que está basado en métodos de inteligencia artificial. Oiréis lo de Deep Learning y Neural Networks y todo eso. Bueno, al final, las anotaciones son automáticas. En el caso del Kids-Score, aquí se evalúa completamente el desarrollo embrionario y por técnicas de aprendizaje profundo se hace un diagnóstico. Y se asocia con el potencial de implantación. Como usuario, pues es un proceso muy rápido porque los embriones están ahí 5 días, yo abro el viewer, abro la pantalla, veo los embriones y me hace un ranking. Si como embriólogo, y obviamente lo hacemos, queremos comprobar que efectivamente el score se asocia con un buen blastocisto, pues tenemos la posibilidad de ir a cada uno de ellos y verlo, y ver a distintos planos focales y evaluar el embrión. Pero tenemos una clasificación, un ranking de 1 a 9,9. Entonces, lo primero que hicimos, bueno, hemos hecho una transición de la anotación manual a la automática y semiautomática a la automática. Bueno, pues viendo los tiempos, en una clínica como la nuestra en Valencia, que de media a lo mejor podemos tener 6 pacientes para evaluar. Nosotros somos una clínica, Valencia solo, que es 100% time-lapse, o sea, del grupo IBI no hay nadie que tenga tantos time-lapse como tenemos nosotros, que sí que hemos decidido, hemos apostado por ello. Pues sí, el tiempo, los cálculos que veis ahí, que he hecho una especie de resumen del tiempo que creemos de media necesitamos con anotaciones manuales por paciente, que está alrededor de los 26 minutos, que cuando hicimos la transición al Kids-Score, que no teníamos que hacer las anotaciones manuales, sino semiautomáticas, pero aún así le dedicábamos tiempo, y que simplificábamos también la selección, porque íbamos a un score en vez de a SEVIR, pues sí, reducía algo el tiempo por paciente, pero claro, al pasar al IDA-Score, si asumimos, que ahora veremos después, que el IDA-Score funciona como método de selección, pues obviamente el tiempo que necesitas es nada, porque tú directamente abres la pantalla, ves el ranking y escoges el embrión con el score más alto. Aún así,
Si lo pensamos en cuestión de tiempo por clínica, tampoco es mucho. Aquellos embriólogos, entre los que yo me incluyo, que tengamos miedo de que la automatización nos va a quitar el trabajo, por lo menos yo, afortunadamente en Valencia, y Arantxa lo puede decir, hay 6 o 7 ahora mismo embriólogos trabajando en proyectos de inteligencia artificial que si no existiera todo esto no estarían. De hecho, Lorena está dedicándose en exclusiva al IDASCOR. Entonces, es cierto que una clínica como la nuestra, como Valencia, la transición, eso estoy hablando de teniendo un embryoscope, teniendo time-lapse. Sin tener time-lapse sería una historia distinta, pero una clínica como la nuestra, que era 100% time-lapse, pues sí, vimos una transición a la reducción en el tiempo necesario por paciente, teniendo en cuenta que no incluyo ahí todo el tiempo que perdemos en esa información que vemos, pasarla, si quien utilice papel a papel, o pasarlo a la tablet y pasarlo al sistema. Pero es verdad que también vienen aplicaciones ya por parte de VitroLife que te integran ese proceso, de manera que todo lo que se ve en el embryoscope directamente pasa a nuestra base de datos de pacientes y no tenemos que hacer esa transición. Entonces, eso respecto al tiempo, pero ¿cómo funciona el IDASCOR? Es decir, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Bueno, este es un estudio que, como os decía, lo estamos presentando, la semana que viene se presenta en la SRM, donde, bueno, lo primero que nos hemos intentado fijar es cómo se distribuye el IDASCOR en función de la morfología SEVIR, que es nuestra guía de referencia y el mejor método para seleccionar embriones desde el punto de vista morfológico. Bueno, pues ya ves que el sistema funciona, porque si os fijáis en los valores del IDASCOR, la categoría E, que según nuestros compañeros ginecólogos somos muy pesimistas y nunca lo vemos, pero si os fijáis en la A, la mayoría de los valores del IDASCOR están bien concentrados en valores entre 8 y 9 y por encima de eso. Y a medida que nos vamos complicando con la morfología, en la B también siguen estando la gran mayoría de los valores entre 8 y 9,5. A partir de la CELADE sí que vemos más heterogeneidad, pero sí que es cierto que las mejores morfologías de media tienen valores de IDASCOR más altos y si nos vemos su distribución con los boxplot, pues tenemos una variabilidad del score bastante pequeña cuando la morfología del blasto es la buena. O sea que si comparamos el embriólogo con el IDASCOR, parece ser que estamos bastante de acuerdo, porque los valores asocian valores más altos, mejor morfología. Bueno, respecto al resultado en aquellos ciclos donde hemos hecho PGTA, y curiosamente es que ese vídeo, que no sé dónde lo saqué, pero está haciendo la biopsia y a la primera no le salió, y se quedó ahí, a la primera no le salió. Bueno, lo que hicimos fue, todos los embriones que hemos metido en el embryoscope, que le hemos analizado el IDASCOR, que son de nuestro programa de PGTA, bueno, vamos a ver qué tasa de aneuploidía, o en este caso de euploidía, hay en función del IDASCOR. Y también vemos una asociación. Mayores valores, o sea, primero la media de los embriones euploides y aneuploides es mayor en los euploides respecto al valor del IDASCOR. Tampoco tiene nada de ilógico, porque también sabemos que proporcionalmente hay mayor número de embriones de buena morfología en aquellos euploides. Y hemos visto la asociación entre morfología y el IDASCOR. Y después veis ahí, bueno, mayores valores de IDASCOR, el punto de corte en 8,76, pues una proporción de embriones euploides de un 62%. O sea, que vimos una asociación euploidía-IDASCOR, que eso no quiere decir que el IDASCOR lo podamos utilizar para sustituir el PGT ni nada por el estilo, sino simplemente que hay una asociación. Y después, respecto a los valores del IDASCOR y la implantación, bueno, también veis ahí que los embriones que implantaron, si os fijáis en la distribución del IDASCOR, está es mucho más homogénea. Por supuesto que hay outliers, pero sí vemos que la mayoría de los valores del IDASCOR están concentrados en valores altos, por encima, alrededor del 9, y en el caso de los embriones que no implantan vemos mucha más heterogeneidad. Y, por supuesto, si hacemos una distribución, ya no solo de medias, porque de medias los embriones que implantan tienen valores de IDASCOR más altos que los que no. Si hacemos una distribución, en este caso en 3 categorías, podemos hacerlo en 4, en 5, pero por simplificar, porque la NI tampoco era tan fuerte, de embriones transferidos alrededor de 500, 600, pues bueno, como veis ahí, valores de IDASCOR más altos, por encima de 8,9, tasas de implantación de un 65%. Bueno, también hicimos, como es un estudio retrospectivo, y yo no veo la manera ni el interés en hacer un estudio prospectivo del IDASCOR, la verdad, porque en ningún momento se me pasa por la cabeza pensar que con el IDASCOR vamos a mejorar los resultados o vamos a mejorar la tasa de embarazo. Sí que veo que es un proceso o una evaluación embrionaria que se automatiza utilizando este criterio y dependiendo de las clínicas puede llegar a ser una mejora, pero muy difícil de demostrar.
Sí que retrospectivamente, teniendo en cuenta que es una población heterogénea, vamos a cuantificar la asociación entre el IDA-score y el resultado clínico. Globalmente veis los ratios ahí. Si recordáis el KID-score, era un poco más bajo. O sea, vemos una asociación más potente entre el resultado clínico del IDA-score que el KID-score, con os ratio entre 1.2 y 1.3. ¿Qué quiere decir 1.3? Pues una unidad más de IDA-score. Un embrión que tiene un 8 de IDA-score, un embrión que tiene un 9, esa diferencia de un punto multiplicaría por 1.3 la probabilidad de tener un niño en casa, que es lo que está hecho ahí. ¿Qué diferencia hemos encontrado con el IDA-score respecto al KID-score? Que las pacientes del programa de PGTA sí que hemos visto, o sea, dentro de lo que son los embriones euploides que transferimos, sí que hemos visto una asociación entre el IDA-score y el resultado clínico. Es decir, que dentro de 2 o 3 embriones con euploides, el que tiene un valor de IDA-score más alto genera o tiene más probabilidades de generar un niño en casa. Eso no lo vimos con el KID-score en nuestra base de datos y intuíamos que era por un problema de las anotaciones en embriones en nuestro programa, que además hacemos en la SISTH en día 3. Pero ese efecto no lo vimos en el IDA-score, con lo cual sí que vimos esa asociación. Comparando el sistema anterior, el antiguo, el KID-score, el clásico, diría yo ya, después de los usuarios de EmbryoScope desde 2016, que tiene un sistema semiautomático, es que el IDA-score es, como dicen mis compañeros, mucho más optimista y efectivamente los valores de IDA-score son ligeramente más altos que los del KID-score y lo veis ahí en la distinción de los valores de IDA-score en función de la morfología SEVIR. Como veis ahí, la barrita azul del IDA-score pues es más alta. También lo veis bajo en la tabla, esa que hemos hecho. Pues, normalmente pues de media hay pues, un punto o incluso más de los valores medios del IDA-score respecto al KID-score. Y después, si veis ahí, pues los valores medios son de 6,71 el IDA-score, de 4,61 el KID-score. Y después la distribución parece como un poco más homogénea o más consistente respecto a la morfología. Es decir, se ven valores mucho más concentrados, menos dispersos en las morfologías mejores con el IDA-score que con el KID-score. Esa es nuestra evaluación después de, como veis, aproximadamente 5.000 embriones evaluados en cada grupo. Os quería hablar al final de que cierto es que, y ya lo habréis visto ahora, que tenemos en el EmbryoScope la posibilidad de utilizar la plataforma que tiene, pero existen plataformas automáticas que están funcionando utilizando imágenes del EmbryoScope. Y os quería hablar de nuestra experiencia utilizando una de ellas, que es una plataforma que se llama EMA, de IVF. Entonces, con ellos también hicimos un estudio para evaluar la capacidad que tenía esta plataforma que vive de datos de EmbryoScope para analizar los resultados. En este caso, vimos cómo era capaz o no de distinguir la morfología, utilizando 10.000 imágenes de blastocistos que se evaluaron por nuestros embriólogos en Valencia y que después se compararon con el sistema de clasificación del EMA, también utilizando, normalmente siempre es lo mismo, 8.000 para generar el modelo, 2.000 para validar el test y utilizando esta plataforma de la que luego os enseñaré un vídeo de un test de prueba del sistema. Entonces, lo que vimos es que esa plataforma, que de nuevo os digo que utiliza imágenes directamente del EmbryoScope, respecto a su capacidad de distinguir la morfología de ASEVIR, pues sí tiene un grado de acierto del 92%, o sea que se asemeja bastante a nuestros resultados evaluando blastocistos. Y utiliza también el sistema de Deep Learning. ¿Qué significa el Deep Learning? Pues he puesto aquí al lado un dibujo para entenderlo. Utiliza cosas como esa que hay que se llama Class Activation Mapping, que es, te saca una imagen de cada blastocisto y te señala con colores más fuertes aquellas zonas que son más informativas para ese análisis, para distinguir la morfología, que curiosamente, igual para nosotros lo que es más importante a la hora de distinguir la morfología es fijarnos en alguna parte del trofeutodermo de la masa celular interna, pero bueno, puede ser que el programa decida otras partes del blastocisto que sean más informativas. También evaluamos la capacidad de este score para predecir en día 3 qué embrión va a llegar al blastocisto, que eso se hizo, lo que hicimos fue dividir la base de datos en 2 grupos de 4.000 embriones. Su capacidad predictiva en día 3 para predecir qué embrión llegaba al blastocisto era aproximadamente un 85% y su capacidad predictiva para identificar el embrión que iba a implantar era de un 72%, que va en la línea de lo que hemos visto con el IDA-score o con el KID-score. Os he puesto aquí un vídeo que supongo que funcionará de un sistema de prueba. Las pacientes no son reales, donde podéis ver, pues bueno, es un show y de estos. O sea, os he hablado de este porque tengo experiencia y la idea es ir probando otras plataformas que se asocian directamente al EmbryoScope.
utilizan las imágenes porque se conecta directamente con la paciente que está conectada al EmbryoScope y, como veis ahí, genera un score para cada embrión. Entonces, es algo realmente parecido al IDAScore. Y yo también en este momento me pregunto exactamente qué utilidad tendrán estas plataformas respecto al IDAScore, que directamente, formando parte ya del EmbryoScope, te hace una clasificación de los embriones y te permite evaluarlos. Pero como veis, al final es como una plataforma externa que te da acceso a la misma información que tú verías con el BeWell. También, a ver, ahora que nosotros somos usuarios, pues nos tenemos que plantear exactamente cuál es la utilidad de estas plataformas respecto a la que ya tenemos, que tiene un sistema de clasificación. Bueno, entonces, un poco para concluir. Desde mi punto de vista, en ningún momento, desde luego, yo lo pretendo, creo que lo pretenda nadie, que estas plataformas, independientemente de que hay muchas líneas de investigación, sobre que no hemos hablado aquí, del diagnóstico no invasivo, la posibilidad de detectar un embrión euploide o de disminuir el riesgo de transferir un embrión euploide, pero estas plataformas claramente lo que nos han demostrado es que son capaces de distinguir embriones con distinta calidad morfológica, más o menos como lo hacemos con los embriones, y de hecho acierta bastante, y que es un sistema de clasificación automático que se asemeja bastante a la clasificación que hacemos los embriólogos de manera totalmente automatizada. Presentaros a algunos de los embriólogos que trabajan en Valencia conmigo, que se han dedicado más al sistema de TILAS, y después el equipo de doctorandos que trabajan exclusivamente en inteligencia artificial en Valencia. Como veis, se han dado muchos puestos de trabajo gracias a la automatización. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcos, por la fantástica charla, como siempre. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos hambre? Mucha hambre, mucha hambre. Yo déjame que te hagas simplemente una pregunta, y es que, un poquito también por lo que comentaba Gorka esta mañana, de que nos estamos moviendo evidentemente hacia la inteligencia artificial y demás, lo que sí que es una realidad es que, por desgracia, todavía estamos lejos de alcanzar unas tasas del 100%, que sabemos que en biología y en medicina no existe, pero que es la suma de una cosa tras otra, ¿verdad? Entonces, yo lo que veo claramente es que un IDAScore con un EmbryoScope casa muy bien, o podría casar muy bien, con un análisis no invasivo de los embriones, ¿no?, del medio de cultivo. Entonces, ¿cómo ves un poco estas sinergias? ¿Cómo lo ves en un futuro cercano, digamos? A ver, yo lo veo claramente, o sea, es quizás una manera de darle muchísima más viabilidad y futuro al estudio no invasivo. Carmen ha estado hablando antes de las posibilidades que tiene y ciertamente no llegamos a un grado de acierto del 100%. Pero me pregunto, y en eso seguro que vamos a trabajar, en si somos capaces de rellenar los huecos que una técnica no me proporciona respecto a otra. Es decir, en aquellos casos donde no consigo o no tengo claro el diagnóstico de aneuploidía por el análisis del medio de cultivo buscando DNA del embrión, que no siempre está, sí lo puedo complementar con análisis de inteligencia artificial. Y, de hecho, o sea, veréis en los siguientes congresos, y ya se está viendo, pruebas no invasivas basadas en inteligencia artificial para el diagnóstico de aneuploidías con grados de acierto cercanos al que ofrece el Embrace. Pero no son del 100%. Entonces, un 90% del Embrace y un 90% de una técnica no invasiva, seguro que combinadas puede que sí que nos den con un método que funcione. Al final, como decimos en Valencia, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Ese come suque més dolç. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Sí, Gorka. Buenos días, Marcos. En primer lugar, felicitaciones, como siempre, brillante. Te he visto pesimista. Eres el que más sabe de inteligencia artificial probablemente en Europa, en embriología, y te he visto pesimista. Yo soy de los que opino que en unos años los coches se van a conducir solos, sin conductor. Y yo creo que los embriones se van a elegir de forma completamente automática. Es una opinión de un clínico Sí, a ver, que no tiene conocimiento. Ya te digo yo que sí, que eso ya es una realidad. Yo lo que no quiero, porque eso mata la tecnología, y pues que además yo llevo lidiando con eso, con los clásicos de Holanda, con Mastenbroe, con los de Estados Unidos, con el Rakowski, que a mí me han dado por todos los lados cada vez que he salido de España, es pretender decir que con esto van a subir nuestras tasas de embarazo. Yo ahí no, es que no llego, ni sé si vamos a ser capaces de demostrarlo. Y además que técnicamente o incluso económicamente hacer un estudio prospectivo randomizado con el IDAScore vale millones de euros y no lo podemos hacer. Entonces, lo que os digo, que yo soy no optimista, es una realidad que la evaluación del embrión está totalmente automatizada con herramientas como el IDAScore. Ahora bien, que yo venga a decirle a nuestras pacientes que utilizando el IDAScore tienen más probabilidades de embarazo, a fecha de hoy no lo sé. Y yo creo que eso va a ser imposible de demostrar. A no ser que venga alguien con miles de
millones de euros y hago un estudio prospectivo que probablemente tenga alto riesgo de fracasar porque el IDAScore, por ejemplo, ahora viene con la versión 2, después viene la 3. Es que esto está en continua evaluación. Cuando nosotros empezamos el estudio que se ha presentado, hay un estudio randomizado del Embryo-Scope, de los suecos, del grupo de suecos, que dice que el Embryo-Scope no mejora los resultados clínicos y lo hicieron con una herramienta de selección que está totalmente anticuada. Entonces, claro, si es que empezó mal el estudio ya, empezaron a utilizar el KidScore versión .1, ahora estamos con la 3, ahora ya está el IDAScore. Entonces, todos esos estudios randomizados fracasan porque empiezan mal, porque esto está en continua evolución. Entonces, hoy funciona esto, de aquí a un año tenemos una herramienta mucho más potente y en eso estamos, ¿no? Y por eso también os he querido enseñar las plataformas que hay, no solo IDAScore, porque todos están trabajando en lo mismo. O sea que no, yo optimista respecto a la automatización, pero desde luego no vamos a vender la moto de que vamos a mejorar los resultados clínicos, porque no. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, simplemente comentaros, gracias Marcos.